Buenas tardes a todos los que escuchan habitualmente este podcast que habita en el Líbero y que tiene el patrocinio de la Universidad San Sebastián y que desarrollamos aquí en Sescro. Junto con la PIA, una vez más, tenemos una gran invitada en esta ocasión, María Teresa Vial, la number one del comercio de la región metropolitana, del lugar donde más chilenos y chilenas viven y realizan sus actividades, y queremos hablar del comercio respecto del tema que vivimos los chilenos en esta ciudad y en todo el país, respecto de nuestras sensaciones en relación a la seguridad, de los grados de victimización, de cómo impacta en el comercio la situación que vivimos a la hora de emprender, los que quieren iniciar una actividad comercial, cómo tienen que enfrentar esta situación, los que ya están en la actividad comercial, qué costos mayores tienen, cómo influye esto en el consumo de los chilenos, cómo influye esto en los costos, por ejemplo, cuánto han subido los seguros, qué medidas han tenido que tomar adicionales a las que toma el Estado para el tema de la seguridad. Todo eso y otras cosas más vamos a conversar esta tarde. Le doy la palabra a Pia Green para que inicie el diálogo y ahí nos vamos interrumpiendo lo menos posible para escuchar a nuestra invitada María Teresa Vial. Tienes la palabra, querida Pia. Hola Jorge, gracias por invitarme una vez más. Ahora a nuestra súper invitada María Teresa, qué gusto que estés acá con nosotros en un tema súper importante. Bueno, y voy a empezar por un poco por lo básico, porque ayer me tocó estar en el Consejo Asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito porque estaban sacando la primera política nacional contra el comercio ilícito, lo cual me parece una súper buena iniciativa. O sea, nosotros nunca hemos tenido una política nacional contra el comercio ilícito y tampoco se le daba como esta importancia que tiene, considerando que el comercio ilícito no es solamente las personas el comercio ambulante, por ejemplo, y que se ve como con temor y otras cosas que ahí estábamos hablando justo antes para que nos cuentes un poco de cómo han evolucionado las encuestas, sino que tiene todo un proceso para atrás de logística que nos lleva a crimen organizado en muchas de las oportunidades, cosa que lo reconocen no solamente los comerciantes, sino también la gente, y que tiene que ver con todo lo que se está instalando hoy día en el país, de la presencia de organizaciones criminales, transnacionales. O sea, esto del comercio ilícito ha aumentado mucho, no solo la sensación de inseguridad, sino que cómo ha avanzado en el país en el último tiempo. Entonces, em, empecemos por el principio. Cuéntanos un poco de cómo va esto, cómo la última encuesta de la CNC fue bastante dura, de que estamos en una situación bastante compleja. ¿Cómo está afectando esto? ¿Cómo lo ven los comerciantes? ¿Cómo nos afecta como sociedad, al país, a la economía? La calidad de vida, todo. Cuéntanos un poco de todo y de ahí vamos picoteando cosas más específicas. Bueno, buenísimo. Primero, gracias a todos los que nos escuchan y también gracias por la invitación. Me parece que es importante que hablemos con profundidad de estos temas y estos son los espacios en los que eso es posible. Así que muchísimas gracias primero por la invitación. Y contarles un poquito, esta es la Cámara de Comercio de Santiago, como muy bien decía Jorge, nosotros estamos físicamente en Santiago, pero tenemos 2.500 socios. Y nuestros socios no solamente están en todo Chile, sino también en gran parte de Latinoamérica y en otros países. Incluso tenemos socios que no están en Chile. Entonces, lo que vemos acá en la comuna de Santiago se refleja también en muchos centros de ciudades de nuestro país. Y la verdad es que conversamos también mucho con nuestros socios y la realidad que están viendo, y es una realidad nacional. Claro, esta es la comuna donde más gente habita y eso es verdad, y por lo tanto también es un ícono y tenemos que lograr cambiar la situación que existe en el centro de Santiago, pero es una situación nacional. Y sí, efectivamente yo creo que a tu pregunta, Pía, existe ahora una conciencia distinta respecto de
de actividades como el comercio ilícito que antes no existía y que antes había una tolerancia distinta. ¿Por qué? Porque se ha entendido que esa actividad ilícita esconde una realidad distinta. No vamos a decir que todas las personas que ocupan el espacio público para hacer venta, porque una persona cuando se queda sin trabajo, lo primero que va es al comercio, a tratar de subsistir por ahí. No vamos a decir que todos están relacionados eh, con la actividad Intelectual. delincuencial, digamos, transnacional, pero sí muchas. Y muchas de esas personas también están siendo extorsionadas y utilizan el espacio público e incluso tienen que pagar por un pedazo de calle, tienen que pagar por seguridad ahí. Y ese fenómeno ha ido cambiando. eh, pero increíblemente. Y a la vez también existe un comercio informal en el comercio electrónico que nosotros hemos calculado en alrededor de un 20%. Y por ahí también se financia la delincuencia organizada. Nosotros estábamos acostumbrados, hemos eh, trabajado mucho con los fiscales, también con el Ministerio de Justicia, con Paz Ciudadana, y la verdad es que no somos conscientes a lo mejor de que existe una economía delincuencial, que incluso está dentro de los recintos penitenciarios, donde la gente incluso puede tener, los presos pueden tener cierta cantidad de plata, creo que son como 110.000 pesos en efectivo. Acá hay una economía de la delincuencia organizada y esa economía también se aprovecha de la necesidad de algunas personas. Y por lo tanto, entonces la mirada y cómo la enfrentamos tiene que cambiar. Y tiene que cambiar en todos los sentidos. Tiene que cambiar desde la autoridad, por supuesto, desde la autoridad que se hace cargo. Antes nosotros pensábamos o actuábamos como que fuera un problema específico de la municipalidad de turno, pero la verdad es que cuando uno combate una calle o un espacio o una comuna, ese comercio informal e ilegal se va a otras comunas. Pero también yo creo que es justo y leal reconocer que se están haciendo cosas y, por ejemplo, desde el Ministerio de Hacienda se promocionó una lista de medidas que, por ejemplo, la eliminación del de minimis, esta posibilidad de traer cosas desde el extranjero sin Es pagar muy importante. impuestos, que cuando inició el gobierno eran como $30, después fueron 43 y ahora se eliminó. Bueno, esa era una puerta de entrada para que las personas trajeran productos. Y el eh, número de operaciones era gigantesco, entiendo. O es sí, gigantesco. Sí, no, y además que traían productos, los subvaloraban, decían todos que eran menos de $43, y después eso terminaba, o una parte muy importante de eso terminaba siendo comercializado ilegalmente, sin pagar patentes, sin pagar, sin seguridad para las personas. Tenemos que pensar que hay un montón de productos que se venden, por ejemplo, eléctricos, electrónicos, que se venden sin los sellos SEC. Entonces, cuando tengamos accidentes, bueno, la seguridad que hemos impuesto, que es un mayor costo para quien opera legalmente, se la saltan todas. Entonces, acá, las municipalidades, el gobierno central, Hacienda, la Subsecretaría del Interior, pero además la SEC, además cuando se venden alimentos, la autoridad competente, además impuestos internos, todos tenemos que, y los privados, tenemos que coordinarnos de una forma distinta. Porque el crimen organizado es eso, es una organización con una economía que se sirve también del comercio ilegal e informal. María Teresa, ahí aprovechando la misma línea de la pregunta y tu respuesta, entonces debo entender que es una muy buena noticia esto de ponerle dificultad a las importaciones exentas de IVA, para Sí, decirlo sí, derechamente, que va sí. a limitar probablemente el proveer estos bienes que después se venden ilegalmente. De eso tengo que incluir que ya no es tan común lo que ocurría antes, que había alguien de la cadena inicial de estos delitos que importaba grandes containers, los acumulaba en algún lugar de la ciudad y después los distribuía. No sé si eso sigue o no, te lo pregunto, porque eso es como la punta donde hay que iniciar, a mi juicio, las pesquisas. Uno ve de repente que se incautaron grandes cantidades de zapatillas, de, en fin, una serie. Yo no sé cómo se sigue trabajando eso. Y segundo, una pregunta bien concreta.
a juicio de ustedes, quienes en la calle le toca fiscalizar el tema del comercio ilegal, ¿están cumpliendo esa tarea generalmente o han detectado también situaciones de corrupción? Eso es muy Mm. importante porque yo creo que eso es esencial para los efectos de la persecución del delito. Sí. A tu primera pregunta, acá no había solamente una forma de ingresar Me imagino. artículos para comercializar ilegalmente. Incluso hay una cosa que es bien impresionante, pero en los puertos, nosotros, bueno, ahora con el puerto en Perú, todos preocupados de los puertos, en los puertos nosotros podemos tener descarga, sirve, o sea, funciona 24/7. Pero los camiones que van a retirar los containers solamente hay 3 turnos. Se limitó al turno más nocturno. ¿Y por qué? Yeah. Por razones de seguridad. Y razones, entonces, somos conscientes de que existía y existe peligro para quienes transitan en camiones con container y lo que hace el Estado que es, se repliega. ¿Por qué? Porque no existe esa seguridad. Y entonces eso es bastante impresionante, porque la verdad es que si tenemos esa conciencia, entonces deberíamos coordinar con muchísimo mayor fuerza la seguridad para evitar esa situación que es evidente, pero no replegar la actividad. Y eso, la verdad es que como Estado nos está diciendo algo y no es culpa ni de los privados ni del Estado, es culpa de la falta de coordinación finalmente. Y esa realidad todavía está. Entonces, cuando decimos necesitamos ser lo más eficientes posible y competitivos posible, bueno, tenemos un turno menos de camiones por razones de seguridad. Ahí hay una cosa que es evidente y que es muy, muy grave y que está Un media poquito como barrer ocultada. bajo la alfombra, ¿no? Claro, claro. Y que no se visibiliza lo suficiente. Es lo mismo cuando uno llega al aeropuerto, no sé si les ha pasado, pero que también hay un voceo que dice, cuidado, porque puede ser víctima de delitos saliendo del aeropuerto porque hay transporte ilegal. Y uno dice, pero por Dios, esta es la entrada a nuestro país. La verdad es que deberíamos tomar medidas para que no existiera nadie ilegal afuera, no para que las personas replieguen su actividad y se atemoricen frente a la situación. Y para comentarles un poquito eso que veníamos hablando, Pía, nosotros sacamos una encuesta de sentimiento y la verdad es que el sentimiento de temor ha subido, en marzo estaba en un 29%, ahora está en un 45%. Y Wow. eso también yo creo que es un llamado de atención para todos los que tenemos que hacer algo, de indicarnos que hacer algo no es replegarse, hacer algo no es tener 3 turnos de transporte en vez de 4, no es el voceo en el aeropuerto, uno lo puede entender, pero parece no ser la medida correcta, creo yo. Y respecto de si existe corrupción o no existe corrupción, nosotros tuvimos la oportunidad y ahora somos parte de la Alianza Anticorrupción, la UNCAC, en la que hay como 38 instituciones, hay 2 o 3 gremios, son en general instituciones públicas y tuvimos, hace 2 años, asumimos la presidencia. ¿M? Y yo creo que la corrupción hay que enfrentarla como lo que es. Ha existido corrupción antes, existe ahora y va a existir después, pero nosotros tenemos que vigilarla eficientemente para detectarla a tiempo, para castigar como se debe castigar a quien incumple, pero por supuesto en todo orden de cosas y en este país la corrupción existe y está en nosotros que no sea generalizada. Pero no nos podemos tapar los ojos y pensar que estamos todos actuando de forma correcta porque lamentablemente no es así. Y tampoco podemos comunicarlo así, porque si lo comunicamos así, la verdad es que generamos expectativas y cada vez que hay un caso, por ejemplo, de corrupción de una empresa, se culpa a todas las empresas o golpea a todas las empresas y eso, la verdad es que tenemos que empezar a conversarlo y comunicarlo lealmente y transparentemente de otra forma. Pida, por favor, alguna Sí, sí, uy, continuidad. tengo ¿Mm? muchas preguntas, voy a tratar de juntar todo Uy, porque qué tenemos miedo eso poquito de rato. qué miedo eso de muchas preguntas. No, pero es que los que no somos especialistas en el área y tenemos el honor de tener una invitada como tú, tenemos Ah, que pues muchas gracias. aprovecharla.
Mira, yo creo primero el tema del temor, el sentimiento que le llamas tú, la percepción de temor que existe. Bueno, en el país es 9 de cada 10 personas. Entonces, Mm, eso no es distinto en el comercio, o sea, mm, ciertamente, y que haya aumentado así nos dice algo súper importante. Em, Eso es lo primero que quería, que era como un comentario. Ayer estuvimos conversando de un tema súper interesante que es como una arista del comercio ilícito, porque yo creo que acá como que tenemos que distinguir dos cosas. Por una parte tenemos el tema del miedo que tiene el comerciante normal para de que sea víctima de un delito. Y otra es del comercio ilícito, que es un delito, es una falta, pero está atrasado por mucho, o sea, detrás tiene muchos delitos y que viene de crimen organizado y de otras cosas. Entonces, son dos cosas distintas, creo yo, que tenemos que separarlo y que ujú, las dos le afectan al comercio mucho, en ese ujú, sentido. Entonces, hasta ayer estábamos hablando del comercio ilícito. Y del comercio ilícito que al final nosotros en Chile lo que hemos hecho históricamente es como atacar al comerciante de la calle y sacamos a los comerciantes ambulantes sin darnos cuenta que viene toda esta cosa logística por detrás, que era lo que hablábamos ayer. Y hay que buscar soluciones, o sea, claro, y aquí falta coordinación del Estado, que básicamente es el problema que tenemos en todas las áreas de política pública, más aún, y lo que decías tú, más aún en el tema de seguridad. Eh, y ayer estábamos hablando de un tema súper interesante que a mí me gustaría respecto al comercio ilícito, que a mí me gustaría que nos comentarais, que es el tema de la destrucción de las cosas. mm, Porque dicen que hay una falta que hoy día no se puede tampoco incautar porque no tienen cómo destruirlo. Entonces se mm, juntan cosas y dijeron un ejemplo muy interesante respecto a, alguien dijo, ¿por qué no donan las cosas? Entonces decían un poco lo que dijiste tú ahora con el tema de la SEC, que o sea, no tienen la conexión eléctrica buena y que puede ser un peligro, pero alguien dijo, mire, imagínate una polera, ya, donemos las poleras, y las poleras dicen que son con UV, pero no son con UV y son inflamables, y un niño tiene un accidente, ¿qué hacemos? mm, Entonces, todas las cosas, y un juguete que tiene esas típicas cosas que se inhalan, no me sé el nombre, ujú, eh, ujú, o un... o- cualquier cosa que puede ser peligrosa para la salud, como un tema de salud pública. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas cosas? Y empezamos a acumular, acumular. Este problema ya lo tenemos con la droga, que se va acumulando y cómo la destruimos. ¿Cómo destruimos esta cantidad de cosas que están, que es una carga para los municipios, para el Estado, y que tampoco se puede hacer muchas cosas con ellos? Entonces, falta una coordinación, porque por una parte ya, que tenemos que fiscalizar más, sí, tenemos un déficit de fiscalización, tenemos que fiscalizar más, pero cuando fiscalizamos tenemos que incautar y cuando incautamos no tenemos dónde guardar las cosas. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Cómo podemos abordar esto? ¿Cuáles son las políticas? No sé si tú sabes de políticas de experiencia comparada o de algo ¿cómo se ha combatido esto en otras partes y que resulta efectivo sin que tengamos que estar incautando cosas y que finalmente no sabemos ni siquiera qué hacer con ellas? sí. Yo creo que es muy relevante tu pregunta y yo creo que hemos tratado el tema como una totalidad sin distinguir. Y la verdad es que hay elementos que se podrían incautar y que podrían entregarse por ejemplo, a fundaciones por ejemplo, utilizarse por el Estado. Y te estoy hablando de vehículos, a lo mejor inmuebles, a lo mejor, y hay experiencia comparada, sobre todo en Europa, de la utilización de todos los bienes de bandas criminales en distintas dimensiones. Por otra parte, también está todos los artículos que podrían ser peligrosos y que por lo tanto en este país se destruyen, pero también tenemos un problema medioambiental ahí. Y la verdad es que estamos avanzando como, por ejemplo, con la ley de plásticos de un solo uso, tratando de tener políticas para reciclar neumáticos, que es complicadísimo. Y entonces, ¿cómo no somos capaces de tomar estos elementos, diferenciarlos e intentar de alguna forma gestionar esos residuos de una manera más amigable con el medio ambiente? Yo creo que ahí hay una tarea pendiente. Es una tarea que probablemente por volumen antes no era tan relevante, pero que ahora sí lo está haciendo. Y además hay otro tema, que hay muchos elementos falsificados que no cumple con las características del producto original
que no es de la misma calidad o que por último no ha pagado los mismos derechos. Entonces, ¿qué hacer con eso? Y la verdad que yo creo que es una discusión que no puede darse solamente en un plano, sino que hay que empezar a pensar también tomando en cuenta cómo gestionamos esos residuos para no hacerle daño a nuestro medio ambiente, y cómo puede hacerse de una forma más centralizada a lo mejor, más general, para generar los volúmenes que puedan ser, que esa gestión de residuos sea eficiente también económicamente. Yo creo que la realidad ha cambiado demasiado rápido y estamos con las mismas normas que estábamos anteriormente. Y eso es muy, muy complejo. Y María Teresa, en el no mucho tiempo que nos queda, desgraciadamente, porque hay una agenda larguísima, la PIA además ahora está muy interesada de agarrar antecedentes para que fue nombrada, y la felicitamos entre los académicos que van a colaborar con el tema delincuencial con el gobierno, en una comisión académica muy amplia. Qué bueno. Entonces veo que está dedicada a Felicitaciones. conseguir antecedentes, aprovechando la buena invitada. Pero mira, yo te quiero llevar a otro tema absolutamente vinculado con tu responsabilidad y tu trabajo, o tu pega, como dicen ahora, que a mí no me gusta mucho la palabra, pero con tu trabajo. Eh, Mira, se viene la temporada estival y todo indica que en esta temporada estival vamos a tener un crecimiento muy importante del turismo internacional, particularmente del argentino. Argentina pasa por un momento en que después de muchos años su moneda es solvente frente al dólar. ¿Cuánto irá a durar? Eso está por verse, pero es solvente y el verano va a seguir siendo solvente. Entonces vamos a tener desde el interior de Argentina y probablemente también desde Buenos Aires una cantidad importante de gente que va a venir a hacer turismo vacacional, pero también turismo de compra. O sea, va a haber Sí. una doble razón. Ya se está notando, pero obviamente enero y febrero son los meses peak. ¿Qué están pensando? ¿Cómo se han coordinado con las autoridades? ¿Cómo van a aprovechar? Esta es una oportunidad maravillosa. El consumo chileno está de cayón y esto viene como anillo al dedo para mejorar las expectativas de todos los comerciantes. ¿Mm? Sí. Bueno, este es un proceso como normal. O nosotros vamos para allá o ellos vienen para acá, Le dependiendo del está tipo de tocando a cambio, ellos, ¿no? este verano le toca a ellos, ¿no? Este verano les toca a ellos. Sí, y efectivamente es una muy buena noticia porque el turismo ha estado caído y después de la pandemia se recuperó, pero aún no se recupera a los niveles prepandemia. Y la verdad es que genera un montón de empleo. Tenemos que pensar que estamos en el país con un desempleo del 27%. Digo, del 27, del 8,7%, que esas son Ah, 886.000 personas desocupadas. Se me fue el 27 porque el empleo Informal, informal. El ya. empleo informal, sí. Perdón, no, cuando lleguemos al 27% esperamos que ninguno de los tres podamos contemplar nunca una realidad como esa, pero ya el ocho coma Dios siete por quiera. ciento es muy, muy serio. Y el turismo da un montón de empleo que es estacionario, ¿no? Por época y también de jóvenes. Y eso creemos que es muy, muy relevante, sobre todo cuando hemos visto que el crecimiento del empleo se ha como desacoplado de la curva general que tenía el crecimiento. O sea, iban como en paralelo y ahora hay una caída del empleo que, bueno, obviamente es por la realidad, por el aumento también del costo de contratación, por las últimas leyes laborales, cada una de las cuales uno no puede no estar de acuerdo con el objeto, pero todas juntas hacen que, que el costo de contratación haya subido más de 20% y eso es muy mala noticia. Entonces, que se active el turismo es buena noticia para el empleo, y también es un desafío de seguridad, porque la verdad es que lo último que espera un turista es sufrir problemas de seguridad y por eso nos estamos coordinando también con el gobierno y con los municipios de manera tal de poder proteger esa actividad que es tan sensible a estos temas. Nosotros habitualmente hacemos, no sé si ustedes, yo estoy segura que ustedes compran en el comercio electrónico y seguro que compran a través de la Cámara de Comercio de Santiago y Bien. seguro que compran en los travel sales, esos eventos especiales de turismo que hacemos con los operadores han sido muy, muy exitosos y por eso esperamos no solamente turistas argentinos, sino que de toda la región. Pero lo primero que tenemos que ofrecerles es seguridad.
Y eso está siendo muy, muy desafiado actualmente. Yo les quería comentar para tus datos, Pía, los robos Gracias. y hurtos a noviembre en el comercio van en 174.000. Ha subido muchísimo desde incluso el mes pasado y el año pasado, te digo al tiro para no carrilearme como me carrileé con lo otro. eh, Ha subido 5% más que a noviembre del año pasado. Robo y hurto. Esos robos por sorpresa, estos que intervienen muchísimas personas, los turbazos, como le llaman, que son Sí. muy, muy duros para las personas que trabajan ahí. Y lo que tú decías, Jorge, antes, el temor de las personas que trabajan en el comercio, cuando nos enfrentamos a la implementación de las 40 horas, hablábamos con comercios pequeños y nos decían, nosotros decíamos, bueno, que una persona que atiende salga un día, una hora antes, y la otra, y nos decía, es imposible, nosotros no podemos tener en un comercio pequeño una sola persona atendiendo por el temor que sufre esa persona de ser víctima en solitario de un delito violento dentro del lugar donde está trabajando. Así que nos afecta en todos los sentidos, estamos todos preocupados y ocupados, lo que yo creo que es nuevo, nos falta una articulación mucho más severa y también ideas como la de la Pía, que seguro la va a representar muy bien, de poder gestionar de forma distinta los resultados de la incautación, por ejemplo, de cosas, de productos. Y también la utilización, ¿por qué no?, del Estado de esa riqueza creada por el crimen organizado. Ok, bueno, muchas gracias María Teresa. Hemos podido en el corto tiempo que tenemos echar una mirada a la situación desde la perspectiva de una persona que tiene una responsabilidad esencial en el comercio de nuestra principal ciudad, de nuestra capital, y que une en ese gremio a distintos tipos de comercio que sufren probablemente distintas situaciones de inseguridad, pero que la suma es muy compleja desde el punto de vista de que tenemos que salir de eso. Yo me quedo con la preocupación, pero también me quedo con una mirada positiva, en el sentido que la María Teresa y la propia experiencia de la Pía en estos últimos días indica que hay una preocupación de una mirada estatal, de una mirada de que de esto tenemos que salir entre todos, no en función de determinada categoría de lo que tú haces, o de tu ideología, de tu visión política. Es demasiado grave el problema como para echarle la culpa a otro. Esto es una tarea de todos y yo creo que es una buena noticia verte tan involucrada en eso, de cómo salimos de esta situación. Te agradecemos mucho junto con la Gracias. Pía y ya Jorge, nos veremos. Sí, te puedo decir claro. una sola cosa. Cuando tú dices de todo, nosotros tenemos encuestas, porque encuestas hay para todo, que señala que el 89% de las personas siente temor, por ejemplo, en una calle que está tomada por el comercio informal. Y solo recordar que si el comercio informal está ahí es porque vende. Y entonces es responsabilidad de todos Es nosotros como... Exacto. que los espacios públicos estén para lo que tienen que estar y las plazas estén para los niños y las calles estén para que circulemos libremente y sin temor. Y para eso yo creo que todos tenemos que dejar de mirar para el lado y hacernos responsables de lo que cada uno hace también. Sí. Y volvamos al comercio de barrio. Yo soy un Eso. campeón del comercio de barrio. ¿Ah? Así es. Muy bien. Bueno, Muchas gracias, María Teresa, que muchas- súper interesante. Les felicito por el trabajo que están haciendo y qué bueno que hayas podido acompañarnos en nuestro podcast aquí de CESCRO y de El Líbero y la Universidad San Sebastián. buenísimo. Ok. Muchas gracias y a disposición siempre de ustedes. Muchas gracias por la conversación. Gracias. Un Que fuerte esté muy abrazo y bien. ya nos veremos la tarde del próximo jueves. Muchas gracias. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.